Picture there. He's potted it. Ich hoffe, du sitzt vielleicht weiter. Oh! Der zum Abschluss. Ok, bienvenidos nuevamente a Fortino Villar. Hoy toca hablar acerca de este enfrentamiento que muchos hemos tenido la curiosidad de qué hubiera pasado si Efren Reyes hubiera enfrentado a Ronnie O'Sullivan, ya sea en pool o en snooker. Y es que ambos son unos auténticos artistas. Efren Reyes es lo mejor de lo mejor en el pool y Ronnie O'Sullivan es lo mejor de lo mejor en snooker. Por eso hoy estaremos evaluando una serie de puntos para llegar a una conclusión. ¿Quién es el rey? Arrancamos evaluando el break que tienen ambos. Cabe aclarar que todos estos datos los estoy dando desde mi punto de vista. Lo primero que nos damos cuenta es que el break es diferente en snooker y en pool. En pool es necesario romper de una manera más fuerte para meter una bola. En snooker no. En snooker es más tirar una jugada defensiva. Darle con la suficiente fuerza como para romper el esquema de bolas rojas, pero pensando en no dejarle el primer tiro al rival. Así que para analizar este punto vamos a hacerlo desde el break del pool. No tenemos un video donde Efren Reyes haga un break en snooker, pero de seguro lo haría bien, ya que no es un break de tanta fuerza. Sí tiene su técnica, sí tiene su ciencia, pero para este video en especial que estamos comparando a Efren Reyes con Ronnie O'Sullivan, el mejor break para hacerlo es el del pool. Además de que sí tenemos grabaciones de Ronnie O'Sullivan rompiendo en pool. With a fighting chance in this match now. He knows the importance of this now. He visto varios partidos y el break de Ronnie O'Sullivan es muy bueno. O sea, para ser jugador de snooker, que es un break diferente, es muy bueno. Pero sinceramente, desde mi punto de vista, el break de Efren Reyes es superior. En bola 8 muy rara vez no mete una bola. En bola 9 igual. Y es más, en bola 9 tenemos un montón de golden breaks de Efren Bata Reyes. ¿Y qué es el golden break? Es meter la bola 9 en el break mismo. Por parte de Ronnie O'Sullivan no he encontrado un solo golden break en todos los partidos que ha jugado de pool. No han sido muchos. Cabe aclarar que él ha jugado muchísimo más snooker que pool. Por eso es entendible que no tenga golden breaks. Pero en sí su break es muy bueno. Entonces, teniendo en cuenta esto y que también no tenemos grabaciones de Efren Reyes rompiendo en snooker y que desde mi punto de vista el break del pool me parece mejor que el de snooker, sin desmeritarlo obviamente, podríamos decir que el break del mago es mejor que el break del rey del snooker. Así que este punto se lo lleva Efren. Hablemos ahora de los tiros. En los tiros entra la precisión que tiene el jugador y también el ingenio que tiene a la hora de solucionar una bola que esté oculta o algún tiro que no sea tan fácil. Entonces, en este caso tenemos a Efren Reyes con un montón de tiros de ingenio y de precisión. Tenemos el tiro Z, tenemos tiros por las bandas, combinaciones y mucho más. Por parte de Ronnie O'Sullivan también tenemos tiros muy buenos en pool y en snooker. Aquí sí podemos evaluar ambos tiros en las diferentes disciplinas, pero en el pool Ronnie O'Sullivan tiene muy buenos tiros, haciendo tiros tipo snooker, utilizando las bandas y mucho más. También en snooker es muy bueno, en el tiro es muy preciso, y como la mesa de snooker, las troneras son más reducidas, el tiro tiene que ser más preciso. También la mesa de snooker es mucho más grande que la mesa de pool. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, para mí tiene mucho más mérito el tiro de un jugador de snooker que de pool. Afortunadamente tenemos un video exclusivo donde Efren Reyes está jugando snooker y vemos que se defiende. En el snooker hace un par de tiros buenos, pero como que la mesa le queda un poquito grande, como que no está acostumbrado a ese tipo de juego donde la tronera es muy reducida, intenta hacer un tiro con la banda y falla, y pues es muy poco lo que podemos ver como para evaluar exactamente qué tan bueno sería Efren Reyes en los tiros
en la mesa de snooker, porque ya vemos que en la mesa de pool es buenísimo, pero en la de snooker no lo sabríamos. Pero este video es lo poco que tenemos de Efren Reyes jugando snooker. También hay una anécdota que cuenta el mismo Efren Reyes, pero eso ya lo dejaremos para más adelante. Por ahora enfocándonos en el tiro y teniendo en cuenta la dificultad del snooker y del pool y lo que ha hecho Efren, las jugadas míticas que ha hecho Efren, las jugadas míticas que ha hecho Ronnie O'Sullivan en este puesto, pero por muy poquito. Yo diría que Ronnie O'Sullivan tiene mejor tiro que Efren Reyes. Un Ronnie O'Sullivan que obviamente es más joven, pero teniendo en cuenta también la trayectoria de Efren Reyes, podríamos poner a un Efren Reyes en la década de 2000 a 2010, que fue donde ganó muchos títulos, y digamos a un Ronnie O'Sullivan de 2015 a 2022, que está en su prime. Poniéndolos de esta manera, aún yo diría que Ronnie O'Sullivan tiene un tiro superior, tiene más precisión que Efren Reyes, pero hay una razón muy importante, y es que Efren Reyes tiene muchos tiros que no ha vuelto a hacer en su vida, porque han sido tiros pues que le han salido en el momento y muchas veces lo ha acompañado la suerte. Obviamente es un jugadorazo, tenemos tiros brutales de Efren Reyes, no lo desmeritamos, pero en el caso del snooker es muy difícil hacer tiros de suerte. Los espacios son tan reducidos y las troneras tan reducidas también que hay que ser muy preciso. Entonces cada tiro que ha hecho Ronnie O'Sullivan en pool y en snooker ha sido porque así lo pensó. Y así lo hizo y así lo tiró, y esa fue la precisión. Entonces, desde mi punto de vista, y por poco, no por mucho, o sea, basando en todos los datos que tenemos, Ronnie O'Sullivan tiene mejor tiro que Efren Reyes. Ahora toca hablar de defensas. En ambos deportes es importante la defensa. En el pool, por ejemplo, una buena defensa puede hacer que tu rival cometa falta, te deja con la bola en la mano para poder tú ganar ese round. En el snooker también es muy importante, y creería yo que es mucho más importante en el snooker que en pool, porque puedes ir perdiendo, pero una muy buena defensa puede cometer falta al rival y te pueden dar puntaje. De esta manera, si haces bien las cosas, puede que remontes una mesa, y eso sería muy importante a lo largo del partido. En este caso, Ronnie O'Sullivan es un experto defendiendo, pero un experto. Tiene defensas de todo tipo, es el mejor defendiendo en snooker. En pool también lo hemos visto defendiendo y lo hace muy bien. Pero ahora, ¿qué pasa con el rey del pool? Efren Reyes. Efren Reyes también sabe defender muy bien. Incluso tiene unas defensas increíbles que deja al rival muy mal a la hora de hacer su tiro. En este caso, Efren Reyes tiene muy buenas defensas, pero Efren Reyes es mejor solucionando las defensas que le deja el rival que haciendo las mismas defensas. Por eso Ronnie O'Sullivan indiscutiblemente para mí se lleva las defensas, porque incluso en snooker, que es una mesa más grande y todo esto, defiende muy bien. En pool también lo hemos visto, pero solo por eso, solo porque es un crack defendiendo, se lleva este puntaje sobre Efren Bata Reyes. Los skills son todos esos recursos que utiliza el jugador para solucionar una bola que está un poco difícil de hacer. En este caso, ambos jugadores tienen muy buenos recursos. El recurso de la banda lo utilizan muy bien los dos a la perfección. Incluso me llega a gustar un poquito más el de Efren Reyes que el de Ronnie O'Sullivan. Saltar la bola es otro recurso. Efren Reyes y Ronnie O'Sullivan casi no saltan la bola, pero Efren Reyes tiene uno que otro tiro ahí que medio salta la bola. También los tiros de macé. Todos esos son recursos, y en este caso, por muy poco, para mí Efren Reyes tiene muchísimo más recurso, porque él sabe solucionar una bola donde se la pongan. Esa es la verdad. Ronnie O'Sullivan también tiene muy buenas skills, utiliza muy bien las bandas, como ya dije, utiliza muy bien las curvas, que serían un tipo de macé, pero en este caso Efren Reyes tiene más recursos utilizables a la hora de jugar, y lo hemos visto salir de unos aprietos tremendos. En cuanto a skills o recursos se refiere, Efren Reyes es mejor que Ronnie O'Sullivan para mí. Ok, ahora llegamos a esta parte. En cuanto a trofeos, ¿quién será mejor? Empezamos con Efren Reyes, el filipino de 67 años. Tiene alrededor de 70 títulos internacionales. Es el primer jugador en haber ganado en dos modalidades de billar, en billar pool bola 8 y billar pool bola 9.
Tiene 4 mundiales de billar pool bola 8, un mundial de billar pool bola 9, 3 abiertos de Estados Unidos, 2 ligas mundiales de pool en dúo con Francisco Bustamante que las ganaron en 2006 y 2009, 14 Derbys Classic Cities y es el ganador de un evento llamado El Color del Dinero por $100,000, un evento nunca antes visto a 120 rounds frente a Air Strickland que al final se lo ganó. Todos esos videos están en mi canal, así que ve a verlos. Un absoluto crack para ganar trofeos. Por el otro lado tenemos a Ronnie O'Sullivan de 46 años, inglés, tiene 38 títulos de ranking alto, entre ellos 6 campeonatos del mundo, es el segundo, solo hay una persona delante de él con 7 campeonatos, tiene 7 campeonatos de Inglaterra, un abierto de Europa, 4 Wells Open, un Grand Prix, 2 World Grand Prix y mucho más. Por parte de Ronnie O'Sullivan también tenemos un montón de títulos internacionales y de frente también. Ambos han ganado de todo en sus modalidades respectivas, en pool y snooker. Ronnie O'Sullivan nunca ha ganado un trofeo en pool y Efren Reyes nunca ha ganado un trofeo en snooker. Teniendo esto en cuenta, para mí, por la historia que ha hecho Efren Reyes y cómo ha ganado los trofeos, Efren Reyes se lleva el punto de trofeos. Y ahora, en conclusión, ¿quién es mejor? ¿Quién es el rey? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Escribe para ti quién es mejor en base a todos estos datos que hemos recopilado. Y antes de dar mi opinión, quiero dejar rápidamente una anécdota resumida. Si quieren un video de eso, déjenmelo en la caja de comentarios también, donde Efren Reyes cuenta que jugó snooker con Ronnie O'Sullivan. Ronnie O'Sullivan tenía 18 años y Efren más o menos 30 y pico, 36, 38 años. Eso fue en 1991 o 92, no recuerdo bien, pero se dio y es una anécdota que cuenta de memoria Efren Reyes. Dice que él le pidió puntos en snooker a Ronnie O'Sullivan y le terminó ganando. O sea, Efren Reyes le ganó a Ronnie O'Sullivan, un Ronnie O'Sullivan muy jovencito. Para mí, y por todas las emociones que transmite, por la magia en el billar, en el pool y en todo lo que ha hecho, Efren Reyes para mí es el rey. Pero obviamente si los pusieran a jugar en snooker, Ronnie O'Sullivan acabaría con Efren. Como si Ronnie O'Sullivan jugara en los mejores tiempos de Efren Reyes pool, Efren Reyes le hubiera ganado. Deja tu like si te gustó este videazo que acabas de ver, muy completo, mucha información que tuve que recopilar. Este video no había encontrado un video igual en YouTube, por eso decidí hacerlo. Haz clic aquí para suscribirte y si quieres ver más partidos, haz clic aquí. Nada más por mi parte, buenas noches.